Bienvenidos colegas a los tutoriales que forman parte de la nueva plataforma que lanzaremos. Mi iPhone y yo educativa, donde aprenderemos secuencias, protocolos, diagnósticos, esquemáticos, medición. Mayor informes al WhatsApp, los esperamos. Saludos colegas, nuevamente su amigo Teddy Alejos de mi canal Mi iPhone y yo. Un saludo para todos ustedes colegas. Mi nombre es Teddy Alejos y vamos a seguir con el tema de microelectrónica para celulares, ¿sí? En este caso ya dejamos a un lado lo que es protocolos y vamos a entrar a algo muy importante que son circuitos y son conectores, ¿ok? Algo que muchas veces colegas que están reparando pero a veces no pueden entender el funcionamiento. En este caso vamos a empezar con un IC muy conocido que es el LDO. Los LDO muchas veces los videos de YouTube dicen saca el LDO, pon el LDO. No. Vamos a ver cómo funciona ese LDO. Vamos a ver cuáles son los componentes que están en su funcionamiento para que tengas una salida. Si hay funcionamiento en el LDO, puedes tener una salida. En el caso que tuvieras funcionamiento y no tengas salida, ahí recién podríamos retirar el LDO. En este caso vamos a ver varios modelos de celulares, inclusive vamos a ver con el iPhone, ¿no? Vamos a utilizar obviamente el borneo y al final utilizaremos el JSIC que recomiendo mucho para iPhone, ¿sí? Algo muy sencillo, muy práctico nada más, ¿ok? Vamos a hacer el seguimiento, ¿no? Es que saber de dónde viene ese voltaje y a dónde va ese voltaje LDO que convierte. LDO es un circuito que regula el voltaje, regula de más hacia menos, según el requerimiento que necesite el conector o inclusive un IC. He visto casos que un LDO alimenta a otro LDO y este LDO alimenta un conector. Sí he visto estos casos, ¿sí? ¿Ok? Y vamos a ver eso. Entonces vamos a ver los modelos que en este caso vamos a verificar, pero no se olviden tampoco que la próxima semana, sí, en julio, del 1 al 5 de julio, de 7 a 10 de la noche, 3 horas, hora Perú, vamos a llevar el curso de protocolos de Android vía Zoom, ¿ok? Sigan escribiendo el número de WhatsApp, los esperamos del 1 al 5 de julio, curso vía Zoom, ¿ok? Nos vemos entonces lo que es protocolos de Android. Bueno, entonces vamos a ver lo que es en sí los LDO, ¿sí? Vamos a ver diferentes modelos. Ok, en este caso estamos aquí en este modelo que es el J710IF, perdón, F. Ya tenemos ya varios seleccionados, y ahí aumenta que tenemos las placas seleccionadas. Entonces voy a simplemente abrir nuestro layout, elijo y selecciono nuestro layout, que es la arquitectura, y selecciono el esquemático, que es la ingeniería. ¿Listo? Una vez seleccionado los dos, me dice, ok, ¿quieres seleccionar los dos? Sí, quiero combinar los dos. Combino los dos. Entonces vamos a ver indiferentes. Vamos a ver los LEDs de las cámaras, vamos a ver LEDs de pantallas y vamos a ver LEDs de SIM. He visto por ahí un SIM también y también de cámara, ¿sí? Entonces vamos a ir directamente, vamos para ganar tiempo, ¿no? Pues quiero hacer un video rapidísimo y vamos a ver estos comportamientos de la cámara. Acá en el circuito de cámara, ¿no? En los conectores de cámara, vamos a seleccionar los LEDs. Aquí se ven muy claramente que hay 4 LEDs, mira. 1, 2, 3, 4, ¿sí? ¿Por qué los LDO? Porque tiene un ingreso y tiene una salida, ¿ok? Pero también tiene un encendido. Enciende este IC para que funcione, ¿ok? ¿Qué quiere decir con esto? Para yo poder funcionar la cámara, yo tengo aquí mi cámara, vamos a ver por acá para que me puedas observar mejor. Yo acá tengo mi celular, entonces cuando yo agarro, presiono y activo la cámara, automáticamente el LDO activa ese IC. Cuando yo hago esta señal del CPU, viene una línea, ¿no? Viene una línea para que active ese LDO y recién el voltaje que está presente pase y haga una salida. ¿Ok? Este es el botón de encendido, la línea de encendido que viene del CPU para que pueda funcionar el LDO. ¿Ok? Entonces, dicho eso, vamos a cerrar aquí. Y entonces simplemente regresemos al borneo. Entonces yo digo que aquí dice vamos a verificarlo. Primero encontremos ese LDO. U6003. Doble clic, me manda aquí. ¿Dónde? No sé. Amplio en cualquier sitio. Doble clic, ahí está. A ver, ¿dónde estás? Aquí está, en la parte de aquí. Entonces yo cojo mi placa, que ya tengo yo ubicada, ¿no? Doblo, me ubico y acá está. Hay dos 6003 y 6002.
Ajá, ya los vi. Entonces, primero que voy a hacer es buscar mi LDO. Ya lo encontré, doble clic y automáticamente me relaciona. Y simplemente me voy a mi microscopio y lo voy a verificar. ¿Ok? Acá está mi LDO. Ahí está. Ahí están estos dos. Estos dos son mis LDOs. Primero vamos a verificar este LDO que está acá. ¿Listo? Este que está acá. ¿Ok? Ese que está ahí dice mi borneo lo siguiente. Que este LDO BIN, voltaje en ingreso, BIN, está ingresando voltaje, viene por acá de 2.0 de la línea BUC, viene por acá, dice que hay un nodo y el nodo me dice que tiene que alimentar este pack. Aquí hay un pack, aquí se queda el voltaje, ¿no? Pero antes que alimente pack pasa por donde? Por este condensador, 6028. Viene acá el voltaje, antes que ingrese tiene que alimentar este condensador. 6028 de cuánto? De 2.0 voltios, de 2 voltios. Después filtra el voltaje y hace que ingrese por acá y el voltaje está presente aquí. El voltaje no ingresa al IC, se queda acá en la PAX, esperando, esperando, esperando. ¿Ok? Se queda quieto. Entonces el voltaje viene por acá y llega a este condensador 6028, porque los nodos no dice. 6028, C6028, aquí está. 6028, ¿cuánto voltaje tiene que tener? 2 voltios, ¿sí? En este caso vamos a ver un valor referencial. Obviamente es un condensador que está en paralelo porque el otro extremo va a tierra, ¿no? Entonces vamos a buscar ese condensador 6028 y tiene que tener un rango de tolerancia que tenga buenas condiciones según su valor referencial. Entonces vamos a medir el microscopio 6028 en esta esquina. ¿Cuánto valor tiene, no? Vamos a buscar. Blindaje, pongo mi multímetro en función de diodo. Listo, el multímetro en función de diodo. Y voy a poner mi rojo al blindaje y voy a tocar simplemente ese condensador que está aquí. Este que está acá, ¿no? Este, ¿no? Listo, a un lado me marca cuánto. Tierra, porque te acuerdas que me envió una tierra y al otro lado un valor referencial. 339 está en buenas condiciones ese condensador. Y en voltaje, ¿cuánto tiene que medirte? 2 voltios. Ahí lo dice bien claramente el protocolo. 2 voltios tiene que tener ese condensador. Tiene que tener 2 voltios ese condensador. ¿Listo? Listo. Segundo, una vez que tenemos acá, muchos dicen en YouTube, después hay una salida. No, yo hago una pausa, señores. ¿Cómo es eso? Yo no hago lo que dice YouTube. Ya, ahora tengo que ver mi salida. No, señor. Atentos. Yo no me voy a ir. Primero voy por partes para que no te confundas. Recuerda lo siguiente. De la mitad del IC hacia la izquierda se le llama funcionamiento. De la mitad hacia la derecha, salida. Quiere decir que yo tengo que preocuparme primero por quién y concentrarme en quién, en mi funcionamiento. ¿No? Quiere decir que para que este LEO funcione, tiene que haber un funcionamiento de estas líneas. Listo, ya verifiqué que el 6028 que está acá está en buenas condiciones. Sí, ya lo verifiqué, perfecto. Entonces simplemente voy, y si estuviera en corto o en fuga, obviamente este condensador, que es este, obviamente no va a alimentar al LEO. Entonces, por la pura yo voy a sacar un LEO cuando antes tenía que venir el esquemático y saber quién es el que me está alimentando. El que me está alimentando mi esquemático dice que es este, el 6028, que es este que está acá. ¿Ok? No se olvide. No sacas el LEO sin verificar primero quién es el que alimenta. Voltaje de ingreso. Listo. Terminó ahí, profesor. 6028 está en buenas condiciones y tiene voltaje. Perfecto. Recordemos que los voltajes que están presentes para poder hacer un ingreso para que pueda hacer tu salida, ¿no? Ahora, recuerda lo siguiente. El funcionamiento. ¿Cuál es la segunda línea que está abajo? ¿Qué es en? Encendido. Él va a encender el IC. O sea, quiere decir que aquí esta línea que tenemos que hacer seguimiento, que comúnmente viene del CPU, tiene que hacer una orden. Repito, entonces, cuando yo cojo mi celular, te explicaba hace poco, ¿no? Que cuando yo cojo mi celular, estando en la parte de acá, déjame ver para ver si me ves en la cámara. Mi celular que está aquí, cuando yo hago esta orden del CPU, sale el CPU una orden, ¿para qué? ¡Pling! Lee la orden al LEO, convierte voltaje al otro voltaje de salida para que tengas cámara. Esta orden que viene es que cuando yo toco la pantalla que sale del CPU, es esta línea que está aquí. Es esta línea. ¿Sí? Es el encendido. Entonces yo ya tengo mi voltaje perfecto, sí. Entonces, pero yo tengo que verificar en esta línea. ¿Por qué tengo que hacer el seguimiento de esta línea? Doble clic.
Porque tengo que irme al CPU. ¿Por qué? Porque posiblemente en el camino exista una resistencia y no lo hayamos conocido. ¿Ok? Entonces, y a veces nos pasamos, le doy, cuando nos hecho seguimiento, que justamente había un condensador, quizás muchas veces una resistencia, que esa resistencia estaba fallando, por eso que no tenías encendido. Tenías voltaje, pues no tenías en la línea encendido. Vamos a verificar eso, si es cierto o no. Clic, se acomoda, clic, y ¿a dónde me lleva? Está saliendo de aquí. CAN sensor core end encendido. ¿De quién está saliendo? ¿Quién es ese? Nuestro amigo CPU. Entonces sí, del CPU está saliendo la línea, esta que está acá encendido, que va directamente ¿a dónde? Al LED, el que estamos viendo por acá, para que encienda. Entonces ya leí la orden. Recién cuando leí la orden, este voltaje que está presente, porque acá en el pack se queda, en este pack se queda los 2.0 voltios. Se quedan esperando, hasta que leen la orden de encendido del IC para que convierta el voltaje de 2 voltios a voltaje de salida. Pasa por aquí, voltaje de salida. ¿A cuánto? A 1.2 voltios. ¿Por qué? Porque de 2 regula hacia menos, por eso le llaman regulador de voltaje, de más hacia menos, está regulando. De 2 lo está convirtiendo ¿cuánto? A 0.2. Profesor, acá era 1.8, está bien porque es menos de 2. Profesor, eras 1 voltio, está bien porque es menos de 2. Profesor, y si acá fuera 3.7, acá podría ser menos de 3.7, porque regula voltaje hacia menos. Listo, entonces esta línea perfecta, profesor. Ok, va a regular hacia acá, ¿no? Pero hagamos una pausa. ¿Qué te dije primero? Supongamos en el caso de que no tengas voltaje acá, 60-28, no hay voltaje acá. ¿Quién es el que te da ese voltaje? No a quién alimenta. Lo que tenemos que hacer es un seguimiento en línea. Doble clic y yo voy a ver quién es el que me alimenta. Puede ser el PMIC, puede ser el IFPMIC, puede ser un subPMIC, puede ser un PMIC de cámara, podría ser otro LDO que me ha pasado un caso, dos casos, perdón. Yo tengo que verificar de dónde vienen esos 2 voltios, porque si no tengo voltaje a este condensador, o sea, pero si está en buenas condiciones, me acaba de venir y no tiene voltaje, ¿qué hacemos? Doble clic y vamos a ver de dónde viene ese voltaje. No a quién alimenta. Vamos, clic, ¿no? Seguimos. Ajá, está también alimentando a otro LDO, 602. Para no me interesa quién alimenta, voltaje ingreso, no. ¿De dónde viene? Clic. También regresa nuevamente donde empezamos, ¿no? 603. Muy bien, clic. Ah, acá hay algo. Está pasando por aquí. A un nodo alimenta este condensador. Nodo alimenta este condensador. Alimenta 2 condensadores. Y después que alimenta 2 condensadores, ¿de dónde está siendo alimentado? ¿De quién? Sigo. Bajo. ¿Quién es el voltaje el IC que está alimentando? Este es el IC. U4004. ¿Y quién es el IC? Es el PMIC. El PMIC alimenta este condensador. Este condensador va por aquí y alimenta los otros componentes para que llegue ¿a dónde? Al conector. Al LDO, perdón. Entonces, si yo agarro, me fijo acá en este condensador, el que está más cercano al LDO, que es al IC, que es este que está acá, 6045, C4056, perdón. Doble clic y aquí está, ¿no? Yo busco ese condensador, acoso al conector, volteo mi placa y me voy a buscar ese condensador. Acá hay 3 condensadores, ¿no? Y un echado. Y este me mido el 4051, los 2 que están acá. Hay 3 condensadores y un echado al lado del conector. ¿Por qué? Yo tengo que fijarme que este condensador y este condensador estén en buenas condiciones. Y si está en malas condiciones, obviamente no está saliendo del PMI voltaje. Y entonces vamos a verificar eso primero, ¿no? El 6051 y el 6046. C4051 y C4056. Ok, buscamos por aquí, vamos a mi microscopio. ¿Listo? Y ahí lo encuentro. Mi conector, ahí están esos 3 condensadores que están ahí. Esos 2 condensadores que están ahí. Función de yodo, entonces pongo mi cable rojo blindaje y toco esos 2 condensadores, ¿no? Obviamente tienen el mismo valor porque están en la misma línea, mira. 337, tierra, 337, tierra. Estos 2 condensadores reciben el voltaje ¿de quién? Del PMIC.
¿Quién es el PMI? ¿Dónde está el PMI? Vamos a ver aquí. Aquí, ¿no? Mira mi mouse. Baja y él se dice, ¿cómo se llama? El U4004. Doble clic y acá está el U4004. Este es el 4004. Entonces, ahí mismo, volteamos la placa. Vamos a voltearla por el SIN. Entonces, decimos así. Que el PMIC que está acá, recordemos que el PMIC está rodeado de condensadores. Acá salió un mensaje, no sé qué significa. Bueno, entonces el PMI es el que alimenta el LDO y el LDO alimenta el conector en términos grandes, ¿sí? ¿Ok? Esa es la funcionalidad, de dónde viene el voltaje, ¿ok? Ahora vamos a ver otra placa. Ya vamos a sacar nuevamente esquemático. Ya tenemos el 701. Vamos a eliminarlo para que no confundirnos, este y este. Y vamos a sacar con el A305. Lo combinamos junto con el Echemate, la yo con Echemate, A305. ¿Listo? ¿Quieres combinar los dos? Sí, ok, ok. Vamos a combinar los dos. Ahí buscamos la placa, la 305, ¿no? Acá A305, acá está. A305 es este que está aquí, es este. Vamos a ver, este que está acá, ese A305. En el A305 que tenemos en esta placa, este modelo vamos a ver los LDO. Nuevamente vamos a ver si vamos al tema de pantalla, a ver si tenemos suerte. Ajá, aquí tenemos, esta es la pantalla, este es el conector de pantalla, esto es pantalla, esta es la cámara, de aquí va todo lo que es cámara y todo lo que es pantalla, ¿sí? Y aquí tenemos los LEO de la pantalla. ¿Por qué? Aunque bien claramente vemos que, bien claramente observamos que así es ingreso de voltaje, encendido del IC o salida de voltaje convertido y la tierra, ¿no? Para que cierre el circuito. Y que es, ¿a dónde va a salir? A LCD, que es la pantalla. Igual acá, este LDO tiene un ingreso de voltaje de 2 voltios, ¿no? Un encendido de 1.8 voltios, una salida de 1.8 voltios de esta línea y su tierra. Y tenemos otro voltaje de ingreso de una línea de 3.7, que es la línea hueva principal. Y tenemos también un encendido. Y tenemos la conversión de voltaje de 3.7 a 3 voltios, que va a también el tema de pantalla. Entonces vamos a ver los LEOs de pantalla, ¿ok? Entonces, primero tenemos que buscar qué es los LEDOs. U7002, doble clic, ¿y dónde me lleva? Nuevamente clic, doble clic, U7002, acá están los tres LEDOs. U7002, acá está. U7003 está aquí al lado. Y U7004 que está al lado. Vamos a ver estos tres LEDOs, ¿ok? Que son de la pantalla en este modelo. Entonces pues, empezamos por acá. Dice que ingresa una línea principal VBAC, es la línea de la batería. La batería va a dar ese voltaje. Esta línea de batería está ingresando acá. Pero recordemos que cuando existe un LEO, ¿qué decimos? Que primero va a alimentar este condensador, ¿no? C7040, doble clic, C7040 que está acá, ¿no? En la arriba. ¿Tiene que estar en buenas condiciones? Sí. Y tiene que tener, ¿cuánto? 3.7 voltios. Pero vamos a ver su valor referencial, C7040. ¿Listo? Vamos por acá, el microscopio y buscamos ese LEO. Está por aquí. Vamos por acá. Nos ubicamos. La parte de acá, si no me equivoco. A ver, borreo. Cambiamos un poquito. Está en el conector. Listo. Aquí están los tres LEDs. Vamos a revisar primero el condensador que está acá. Del conector de la pantalla, aquí hay tres C circuitos. Este conector que está acá, este condensador. ¿Sí? C7040, C7040. Vamos a medirlo. ¿Listo? Entonces vamos a sacar nuestro microscopio. Aquí está el conector. Ahí está el conector y acá están los LEDs. Vamos a medir ese condensador. Entonces ponemos multímetro en función de yodo, tal como está allí. En función de yodo, rojo blindaje y tocamos o tierra y tocamos ese condensador. Tiene que estar en buenas condiciones. ¿Listo? Tierra, porque está en paralelo y lo otro que línea tiene 372. Muy bien, está en buenas condiciones. ¿Y qué voltaje tiene que tener? 3.7, porque la línea de la batería. ¿Ok? Ok, seguimos. Vamos a ver.
¿Qué más nos está diciendo el borneo? El borneo nos está diciendo lo siguiente, listo, pero recordemos que ya a mí me interesa primero hacer el funcionamiento, o sea, todas las líneas que están al lado izquierdo. ¿Cuál es la siguiente? Ya tengo voltaje, ok, tengo 3.7, pero aún así no tengo pantalla, luz, perdón, la pantalla, ¿no? Entonces acá hay una línea. ¿Dónde viene esta línea? Tengo que hacer seguimiento, obviamente viene el CPU, pero puede haber una resistencia en el camino, vamos a verificarlo. Para terminar primero con quién, con la parte del funcionamiento. Encendido, doble clic, de donde viene, se acomoda otro clic, exactamente, de la pantalla sale de este circuito que es del CPU. ¿Quién es este? Nuestro amigo CPU, el IC del CPU. CPU. Ok, efectivamente, el IC del CPU está saliendo esta línea que va directamente aquí al LDO, U7002, que es esta que estamos viendo. Una vez que ya tiene la orden de encendido del IC, recién el voltaje que está acá de 3.7 va a pasar a otro lado, salida, y va a un nodo. Este nodo me está diciendo que antes que se vaya a la pantalla, tiene que pasar por este condensador. ¿Con cuánto voltaje tiene que tener este condensador? 3 voltios. O sea, de 3.7 regula a vanos, ¿no? Regula menos a 3 voltios. 3 voltios es menos que 3.7. El 7037 que está aquí, este condensador tiene que estar en buenas condiciones y tiene que tener un voltaje de ¿cuánto? De 3 voltios. C7037. Entonces simplemente voy nuevamente a mi microscopio y busco ese condensador y que esté en buenas condiciones. C7037, nuevamente tierra, y busco ese condensador. Ya le encontré, tierra aquí, y vemos si ese condensador está en buenas condiciones. ¿Cuál era? Este que estaba acá. A ver. Ajá, el segundo que está ahí. Este que está acá. 615, valor referencial, está bien. Y 002, tierra. Ese condensador está en buenas condiciones. ¿Listo? Vamos a ver, nuevamente vamos al borneo y el borneo nos indica lo siguiente. Listo, ahora vamos a ver a dónde tiene que llegar esos 3 voltios. Reguló al 3.7, ¿no? A 3 voltios, ¿no? ¿Dónde? Doble clic y nos va a llevar al conector de la pantalla, ¿no? A esa. Clic, se acomoda, clic y ajá. Me está llevando directamente a un nodo. El nodo dice que tengo que ir a la izquierda. Pero antes de ir a la izquierda, ¿no? Tengo que pasarme por este nodo. Y este nodo me manda a dónde? A un condensador y a un diodo Zener. Entonces voy a medir primero el condensador C7064. Doble clic. Está acá abajo. Después que mida este, voy a medir el diodo. Este diodo que está acá es este que está aquí, está acostadito. Entonces vamos a medir este y este. Pero ya sabemos que esto está abierto, no hay nada ahí. Vamos a verificarlo. Primero verificamos el condensador. ¿Listo? Entonces nuevamente nos vamos a nuestro microscopio. ¿Listo? Que está fallando un poquito. Si se ponen estos fastidiositos. Y medimos acá, ¿no? Ponemos nuevamente tierra aquí. Rojo tierra. Y medimos acá. Este condensador que está acá. ¿Cuánto tiene que tener? 615. Es en la misma línea. Y tierra. Y acá no hay ningún diodo, ¿no? Igual es 615. Ahí está. Porque está en la misma línea. ¿Listo? Ok, entonces después de este condensador, ¿a dónde va a ir? Según dice la plataforma. Después que llega aquí el condensador, medimos este diodo, esto de acá, recién sube el nodo, aquí este nodo, y filtra y va a ingresar aquí a nuestro conector HEA7000, que es nuestro conector que está acá. HEA7000 que está acá. ¿Listo? Entonces ya tenemos que una línea. Regresamos nuevamente a nuestra línea, retrocedemos, nos quedamos aquí y regresamos a donde al LDO, ¿no? Se acomodó aquí. Ya tenemos este dedo. O vamos al siguiente LDO, el que está acá, el 7003, que es este que está acá. Lo mismo, dice que ahí ingresemos por la parte de adentro. Este LDO de pantalla dice que aquí tiene un ingreso. Ingreso, ¿de cuánto va a ingresar? 2 voltios, listo. Directamente pasa primero a este condensador, C7041. Este tiene que estar en buenas condiciones y tiene que tener ¿cuánto? 2 voltios para que pueda el voltaje estar presente aquí. Vamos a buscar este condensador nuevamente que se tiene que estar en buenas condiciones. Sí, vamos nuevamente al microscopio y vamos a medir ese condensador que está ahí, que tiene que estar en función de yodo y tiene que estar en buenas condiciones. ¿Listo? Ah, se apagó. Nuevamente. Tengo que hacer todos los días videos, todos los días, porque ya voy a dejar de hacer video, voy a empezar a hacer lo que es perdón, microsoldadura, voy a empezar a hacer microsoldadura, me han dicho, profesor, haga videos de microsoldaduras técnicas 358 y 001, ¿no? Que es la Tierra, está en buenas condiciones. ¿A quién le gustaría que lleve líneas, lo que es microsoldadura? Ah,
Bueno, de todas maneras no se olviden que este 28 al 30 de junio curso protocolo presencial aquí en laboratorio, vamos a aprender solamente 5 personas nada más, ya que nos quedan 3 cupos nada más, o dos cupos nos están quedando para que el alumno pueda aprender protocolos. Esto es parte de los protocolos que vamos a aprender, ¿ok? No se preocupe, nuestro WhatsApp, acá está, 935-565-178, curso protocolo presencial, la próxima semana. Listo, entonces vamos por acá, empezamos por aquí nuevamente y ya, listo. Entonces una vez que tenemos, vamos nuevamente al borneo y el borneo nos indica lo siguiente, listo. Después que ya alimentamos este condensador con 3.8, vamos a hacer seguimiento al conector que nos está llevando. Clic directamente al conector, se acomoda. No, pasa por un nodo y nuevamente a un nodo, a un condensador C7068. Este condensador que está acá. Y después tienes que medir que este diodo, el 7076, el que está acostadito, 7006, este que está acá. Voy a medir este condensador y este diodo, pero este diodo no hay nada. Pero sí tengo que medir este condensador. Este condensador, o sea, este tiene que estar en buenas condiciones. Si está en corte en fuga, pues jamás el voltaje va a retornar y va a llegar a tu pin de tu pantalla, jamás. No va a poder. Entonces tengo que saber que esté bien. Entonces simplemente voy por acá. Me voy a ese condensador a buscarlo, ¿sí? Microscopio y busco ese condensador, ¿sí? Ahí está, ya lo vi. Listo, rojo nuevamente de blindaje y tengo que fijarme que esté en buenas condiciones. Tierra y otro lado, 615. ¿Listo? Está en buenas condiciones. Entonces se va a filtrar el voltaje ¿a dónde? Al conector, al pin del conector. ¿Listo? Entonces si está llegando el voltaje acá al nodo y va a llegar al pin de conector de aquí, de mi conector EA7000 que estamos viendo acá. Listo, regresamos nuevamente a esta misma línea. A la doble clic y estamos regresando nada más. ¿Ah? Ya está, ya tenemos el primer LDO, el segundo LDO, o vamos por el último LDO, el tercero. El U7004, ya sabemos que es este que está acá, ¿no? El tercero que está aquí, ¿sí? Dice que tiene voltaje de ingreso y un encendido. Después de eso, de su funcionamiento, recién tiene su salida y una tierra, ¿no? Cierra un circuito. Entonces, en la línea principal VBAC, la línea VBAC de cuánto voltaje es de 3.7. Esa línea viene de la batería, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, antes que llegue a un nodo, pasa para el lado derecho, pero antes que llegue al derecho, tiene que filtrarlo al condensador C7042. Doble clic, ese condensador que está acá. Ok, entonces yo me voy a ese condensador C7042. Vamos a buscar los microscopios nuevamente y vamos a medir ese condensador en valor referencial que esté en buenas condiciones y que tiene que tener un voltaje de 3.7 voltios, porque es de la línea principal, ¿no? Ahí la VBAC, la batería tierra, y acostado tiene un valor referencial. Está en buenas condiciones, ¿no? Significa que está dando ese voltaje al LDO, lo está alimentando, ¿ok? Nuevamente, vamos nuevamente al borneo. Y del borneo me está diciendo que el encendido. Recuerdo que yo me preocupo mucho por la parte del funcionamiento. Doble clic y ¿dónde viene esta línea? Obviamente viene el CPU, pero pues, posiblemente hay una resistencia en el camino. Vamos a ver, doble clic acá nuevamente, doble clic y continuamos. Ajá, ¿sale de dónde? Una flecha de salida de dónde? Nuestro amigo nuevamente CPU. Este es nuestro amigo CPU. Efectivamente, el CPU está saliendo de esa línea de autorización o de encendido al exterior. ¿Para qué? Para que el voltaje que está acá de 3.7 pase aquí, salida, a un nodo y un nodo pasa al condensador. No me voy a pasear después del condensador C7039. C7039 tiene que estar en buenas condiciones, ¿sí? ¿Para qué? Para que bote voltaje aquí y de ahí se vaya a pasear. Entonces tengo que saber que este condensador está en buenas condiciones, porque si este condensador está en corto, en fuga, jamás pues el voltaje se va a quedar aquí y no va a pasar, pues, y no lleva el voltaje a tu conector de pantalla. ¿No? ¿Me llevará a conector de pantalla? Yo pienso que sí, pero vamos a ver. Entonces vamos a buscarlo nuevamente en microscopio. Mira toda la paciencia que me tomo para enseñarte, porque es un procedimiento que no puedes pasarte las líneas. O sea, tienes que poco para que aprendas a saber medición y de protocolo, porque prácticamente estamos haciendo un protocolo de cámaras, ¿no? Pero en parte del protocolo de cámaras, no completo, ¿no? Entonces yo tengo que fijarme que esté en buenas condiciones. A ver, tierra y el otro lado, 547. Está en buenas condiciones ese condensador. Y tengo que fijarme que tenga voltaje. ¿Cuánto voltaje tiene que tener ese condensador? Ese condensador tiene que tener voltaje de ¿cuánto? De 3 voltios. ¿Por qué? Porque está regulado. El 3.7 lo convirtió a ¿cuánto? A 3 voltios. La regulación de más hacia menos. Y ahora seguimiento. ¿A dónde va? ¿Directamente al conector o pasa por componentes? No lo sé. Doble clic
clic y se acomoda, otra vez clic y me lleva ¿a dónde? A un nodo. Este nodo me está llevando a un condensador 7065 que está aquí y al condensador 7066 que está a su lado, ¿no? Y después que lo alimenta de 3 voltios y 3 voltios, lleva voltaje ¿a dónde? Al conector de la pantalla. Ok, entonces yo tengo que fijarme, si este condensador está en corto o está en corto, pues jamás el voltaje va a llegar aquí, ¿no? Al conector de la pantalla. Entonces me fijo estos dos condensadores que tienen que estar en buenas condiciones. Listo, nuevamente voy a mi microscopio y hago la medición en esos dos condensadores que están allí. Sí, nuevamente rojo blindaje y toco esos dos condensadores, ¿no? Que son de los últimos condensadores, tierra, y al otro lado, valor referencial, muy bien, al otro va a ser lo mismo, porque la misma línea, tierra y valor referencial, que es la misma el valor referencial. Y acá también lo mismo, tierra y valor referencial. ¿Por qué? Porque los dos están en la misma línea, ¿no? 547. Y estas líneas de acá están ingresando al pin de este conector que está acá, ¿no? Entonces ese conector que está aquí va a llegar directamente al borneo. Y perdón, al pin, bien claramente lo dice, al pin está llegando, inclusive me está llevando al último pin, el que está acá. Vamos a verificar, el último pin está alimentando de 3 puntos, del voltaje de 3 voltios, ¿no? Ok, entonces quiere decir que si que no tienes voltaje acá, tienes que fijarte quién es el último que alimenta, es este que está aquí, ¿no? Y después el siguiente, C16. Si este está en corto, jamás este voltaje va a pasar a este nodo, a este condensador, y jamás va a pasar el voltaje aquí a esta línea, y esta línea jamás va a llevar voltaje a dónde? A este condensador, porque jamás va a salir voltaje del LDO. El LDO jamás va a alimentar este condensador y tampoco va a alimentar siguientemente en línea a este condensador y a este condensador, y jamás va a llegar el voltaje aquí al pin. Entonces, por eso es que saber hacer seguimiento de líneas. Listo, aquí ya tenemos el segundo ejemplo, o el tercero creo yo, de lo que son LEOs. En este caso, el LEO de la pantalla. ¿Listo? Continuamos. Listo, sacamos la plaquita, cerramos acá, cerramos aquí. ¿Listo? Ahora vamos a esta plaquita que está acá. ¿Esta? Sí. ¿Esta? Sí, creo que sí es. Ok. La G530, a ver, vamos a ver. Creo que la misma que tengo tantas plaquitas que me regalaron los alumnos. Sí, creo que es esta. Sí, pienso que sí es. Pienso que sí. Mm, ¿Sí? Sí. Bueno, G530. Vamos a este modelo, ¿ya? Entonces, seleccionamos la yo, seleccionamos acá. Y automáticamente, ok. Vamos a ver qué tipo de LEO podemos encontrar acá, ¿ya? Ya tenemos diferentes. Por aquí. Creo que dan con LEO más grande, si no me equivoco. Estamos en cámara, pero había un LEO más grande. Ajá, ajá, este LEO que está acá. Este LEO que está acá, que yo elegí, que es de pantalla también. Este LEO, acá está, voltaje de ingreso, voltaje de salida, encendido y tierra, ¿no? Y acá tiene una resistencia. Vamos a ver que también se combina con resistencia, mira. Ok, esta línea que está acá, VBAC-com viene de un sitio. Esta línea que está acá es de 3.7, ¿no? Dice que antes que llegue a este nodo, antes que llegue al nodo, está llevando la alimentación a la derecha, pero primero tiene que ubicarse este condensador. Pero ubiquemos primero el LEO, U601. Doble clic, buscamos nuevamente por acá, creo que está por acá, U601 está aquí en esta esquina. Entonces veo mi placa, ajá, está a la vuelta, sí, ahí está, U505, a ver, ¿dónde estoy? Acá, en esa esquina de acá. Ajá, allí. U601 ya este es el LEO. ¿Listo? El LEO que está acá. O sea, es este que está aquí. Es este que está aquí. Este chiquitito que está ahí, ese es el LEO. ¿Listo? Ok. Listo. ¿Qué más dice el borneo? Ya lo identifiqué, ¿no? Listo. Voy a prender el acto porque no se vaya a apagar la. Listo. Ok. Entonces, ya. Entonces aquí tenemos nuestro borneo. Y nuestro borneo dice que pase directamente antes que llegue este voltaje 3.7 a este condensador 615. 615 que está acá va a alimentar a mi LDO. Ok, 615. Y tengo que fijarme que este 615 esté en buenas condiciones y que tenga 3.7 voltios. Nuevamente hago el mismo ejercicio. Mira, estoy solamente repitiendo nada más. Estoy haciendo lo que dice el esquemático, no estoy haciendo otra cosa.
Entonces, este LDO es el que va a alimentar. Tierra, muy bien. Y otro lado, 448. ¿Cuánto es 4? 424. Oye, es lo mismo que está acá. 425, ¿no? O sea, este condensador que está acá, que dice 425, perdón, es la patita del LDO que es 425. Es lo mismo, ¿sí? Entonces está alimentando el LDO, ¿ok? ¿Qué más dice nuestro borneo? Nuestro borneo dice que después que alimenta, que es la misma patita que está acá, dice que haber un encendido, que acá hay un nodo y me manda esta resistencia. Resistencia 613 tiene que tener 10 kiloohmios y porque hay una línea de encendido. Obviamente este viene del CPU. Recuerda que en los últimos modelos que hemos visto hacia atrás, has hecho seguimiento de esa línea, ¿no? Para ver si había una resistencia. En este caso sí hay una resistencia, ¿viste? Entonces yo voy a medir esta resistencia 613 que tenga 10 kiloohmios. No tiene tolerancia, pero igual vamos a conocerla, ¿no? ¿Tiene cuánto? 10 kiloohmios. ¿Listo? Vamos a poner un multímetro en ohmiaje, audífonos, juntamos las dos puntitas las medimos así y medimos esa resistencia, 10 kiloohmios. ¿Listo? En las que está acostadito, ahí, juntamos los dos, 10. 975, bueno, ahí tiene su tolerancia, 3%, 2%, ahí está su tolerancia, obviamente ese es 10 kiloohmios, ¿no? Perfecto, entonces esta resistencia está bien. Ok, una vez que ya sabemos la resistencia que está bien, seguimos haciendo seguimiento de esa línea, ¿no? Ya sabemos que esta resistencia está bien, ok, ahí estamos resistencia. Doble clic y vamos a hacer, ¿de dónde viene? Obviamente, sí, clic nuevamente, ¿de dónde viene? ¿Está saliendo de dónde? De nuestro amigo CPU. Aquí está, CPU. Del CPU está saliendo esa línea que está alimentando ¿quién? Esta resistencia y alimenta. Ya tengo mi funcionamiento, listo. Ahora tengo que cambiar mis salidas. De aquí, cuando ya lee la orden, sale aquí el voltaje salida. Nodo, pero antes de irse a pasear, pasa por ese condensador 666. Aquí está, ese condensador es la salida. ¿Cuántos voltaje tiene que tener? 3 voltios, porque este tiene 3.7. Este tiene que tener 3 voltios. ¿Listo? ¿A dónde le va a llevar? Ahorita vamos a ver. ¿Hay un componente de camino? No lo sé. Pero el Leo me dice que tengo que alimentar este condensador primero antes de irme a pasear. 6 y 6 tienen que estar en buenas condiciones. Entonces, nuevamente a mi multímetro voy, función de yodo. Rojo blindaje. Me gusta mucho trabajar con función de yodo. Ok, ok, entonces vamos a ver. Aquí el borneo nos va a decir directamente dónde va esta línea. Doble clic y vamos a buscar esta línea, ¿sí? Vamos a ver. ¿A dónde iba? Obviamente el conector de pantalla. Se acomoda y va a un nodo y dice que antes de entrar a este conector pasa, baja a este condensador. 602. 602 tengo que medirlo. Si está en corto en fuga, jamás va a retornar el voltaje al nodo y lo va a filtrar aquí el pin. Y jamás va a llegar a este pin, ¿cuánto? Uno de los voltajes que necesita, 3 voltios. No es el único voltaje que tiene, ¿eh? Necesita hay más voltajes, 1.8, 1.8, 3 voltios. Pero en este caso estamos viendo del LEO que está acá. 1.8 de H6 6000. Este es mi conector de pantalla de H6 6000 que está al costado. Acá, este condensador que está acá, este que está acá, tiene que estar ¿cuándo? Tiene que estar en buenas condiciones. Nuevamente voy a mi microscopio y voy a medir ese condensador que está en buenas condiciones. Este en buenas condiciones, que es este que está aquí, que ya lo vi. Nuevamente rojo blindaje y tocamos, estamos en función de yodo, sí. Si no me equivoco es este que está acá, ¿no? Ahí está. Tierra y otro lado 677. Entonces tiene que estar en buenas condiciones el condensador y tienes que fijarte que tenga sus voltajes. ¿Listo? Una vez que ya tenemos este componente, ya tenemos la alimentación aquí. Nuevamente doble clic para retroceder y regresamos a nuestro LEO. Entonces ya tenemos este LEO de pantalla combinado con una resistencia. ¿Listo? Vamos por otro ejemplo de L2. ¿Ok? Cerramos acá la YOG. ¿Listo? Y vamos al otro, que es el J500. ¿Este J500 cuál es? Vamos a ver, vamos a ver. Ese que está aquí, ¿no? Vamos a ver. Yo lo tengo prácticamente. Este creo que es. Sí. Sí, ese es J500. Ya, listo. Tenemos un J500, efectivamente. Vamos nuevamente por último. Marcamos acá, combinamos Schematic, combinamos y se combinan dos páginas. ¿Quiere combinar estas dos ventanas? Sí.
Combino mi layout con mi schematic. Los dos los combino, ¿ok? Combino mi layout con mi schematic. Para mí es importante eso para poderme guiar. Entonces vamos a ver un otro layout, un layout de sin. Te había prometido un de sin, si no me equivoco, está por acá. Por acá, sí, aquí. Aquí tenemos un layout de sin y tiene varias, este es el layout un poquito raro, pero es bonito. Mira, U603, ¿por qué son LEO? Porque tiene doble, mira, triple, perdón. Voltaje, ingreso 1, voltaje, ingreso 2, voltaje, salida 1, voltaje, salida 2. Tiene un encendido y tiene una línea que es también de salida, que va al conector directamente, eso es lo que me indica, ¿no? Y otro voltaje que está por aquí, que alimenta. Estas son salida y se alimenta por acá. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo primero. ¿Qué? Primero buscamos el LEO, U6003. Dale clic. U6003, aquí está, a ver. U6003, ahí ya la encontré. U6003, este que está aquí. (1.8). A ver. A ver, déjame ver por acá. Tenía entendido que era este que está U6000. No, este que está acá. Me estaba confundiendo. Me confundió completamente. Pido disculpas. Este es de pantalla. Este es el LEO que estaba buscando. Acá tenemos, disculpa por el anterior, ¿no? Acá tenemos otro LEO. Este es el que estaba buscando, ese que he encontrado. Acá tenemos efectivamente voltaje de ingreso y una voltaje de salida y un encendido. También con resistencia. Ok, y hacemos la misma jugada, mira. Que aunque parece raro, es lo mismo, mira. U6000, acá está el conector. El LEO, ¿no? U6000, acá está en el SIN. Aquí, lo vamos a buscar el microscopio. Y aquí está. Ese que está ahí. Ese es el LEO. ¿Dónde estás? En la vuelta. Creo, ajá, aquí. Aquí. A ver, ¿dónde dice el borneo? U6000. Acá está el SIN. No, es este que está aquí. Este que está acá. A ver. U6000. Este que está acá. Sí. Ah, no, pero este ya hemos hecho ya. Ah, no. Este ya hemos hecho ya. Este es el primero que hemos hecho. Sí. Bueno, ya está todo listo entonces. Ok, bueno, tantas placas que he hecho que ya me confundí. Bueno, de todas maneras pido disculpas del caso. Entonces ya tenemos, ahora vamos a ver uno que es importante que sepan de cómo vamos a trabajar con nuestro amigo iPhone 6, ¿sí? Acá tenía un iPhone 6, ¿sí? Vamos al JSIG, ¿sí? Aquellos que manejan el JSIG y los que no van a aprender ahorita un poquito de JSIG, que es la plataforma que necesita para iPhone. Es una plataforma muy buena en la cual yo estoy ahorita, la próxima semana voy a hacer protocolos de iPhone con Borneo y JSIG, los dos. Borneo y JSIG. Vamos a mezclarlo para hacer protocolos. Sí, me estoy preparando bastante para hacer uno por uno, porque tiene bastante información importantísima para poder reparar celulares. Sí, en base a los esquemáticos, porque tú no puedes ya llevar una reparación si no tienes tu layout que está aquí y tu esquemática que está acá. Sí, en este caso tiene bastante, mira, tiene bastante, el 14, cuarto Pro, el 13, el 12, 11, XS, X8, 7 y 6. En este caso tenemos el 6. ¿Ok? Aquí tenemos la placa de esta manera, listo. Y acá vamos a ampliar. Yo sé para ganar tiempo que este es el LDO, este que está aquí. Aquí. Ampliamos. Y este es el LDO que está por acá. Aquí. U2301. Doble clic y acá me lleva al lado derecho. Y es así. Ampliamos un poquito por aquí. Listo. U2301, que es el LDO. ¿Listo? ¿Estamos grabando? Sí. Listo. Entonces en el JSID para iPhone es lo mismo, mira amigo. A ver, colega. Listo. Entonces dice que empieza por dentro, ¿no? Lo mismo, empieza por dentro. BIN en la A1, el pack A1, o sea, este que está aquí, tiene que estar un voltaje presente. ¿Cuál es el voltaje presente? El voltaje de aquí es VCCMA.
La línea principal ¿de cuánto es? De 4.2 voltios, 3.8 voltios. ¿Que dónde viene ese BCCM? Viene del Tristar, ¿no? Del Tigris, perdón. Viene ese voltaje para que pueda alimentar. Pero antes que alimente aquí este voltaje, este pack pasa por este condensador. Acá bien claramente lo dice. Hay un nodo que antes que pase, alimenta este condensador 2301. O sea, este que está aquí. Tiene que tener ¿cuánto? 3.7 porque está o 3.8 o 4.2 voltios porque es una línea principal. Y de ahí recién a dónde pasa a 1, que es acá el voltaje de ingreso, ¿no? Que hay que tener un poquito cuidado con estos de acá porque son muy sensibles al mouse. Esta JC es muy sensible al mouse, ¿no? Entonces, 2301, 2301. Entonces voy a buscar mi microscopio y voy a buscar este condensador. ¿Dónde está? Aquí en la placa, ¿no? Aquí, debajo del conector, debajo del conector, debajo del conector, aquí. Aquí. Entonces nuevamente voy por acá a mi microscopio y ya lo encuentro ahí. Listo, iPhone. Ahí está, ya lo vi. En el conector, ahí está el dedo. Este es el dedo delicado, bien delicado. Rojo blindaje y toco con el cable negro. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. Rojo blindaje y toco el cable negro. 344, muy bien. Y al otro lado, tierra. Este con el de buenas condiciones. ¿Y cuánto voltaje tiene que tener? 4.2, 3.8. ¿De dónde viene? Nuestro amigo IC que está acá. Nuestro Tristar que está acá. ¿Listo? Ese es que nos va a alimentar, que es la línea que es la línea principal. ¿Ok? Una es nuestro LDO, ¿no? Ese es diferente. No tiene patitas como tiene el iPhone. El Android. Este sí es fino más. Tiene una resina encima que yo se le he quitado para poder medir. Una vez que hacemos esto, nos dice nuevamente nuestro JSIG que pasa por aquí y llega al BIN, acá, BIN, que es el A1, que es este A1, ¿no? Y está se queda de pie. Pero me dice también que de ahí, recuerda la misma función, que de la mitad izquierda tiene que haber un funcionamiento para que tenga una salida. Entonces, ¿cuál es la segunda línea que tengo que revisar? Es esta, voltaje encendido. Este voltaje encendido, que es este que es B1, es este que está acá. Y este B1, obviamente, si hago seguimiento, me va a llevar a dónde? Directamente ¿viene de dónde? Del CPU. Acá está el CPU. Acá está el CPU. U0201 y acá está el pack. Este es el pack en la cual le da la orden, ¿no? Para que vaya directamente a donde, siempre aquí, a este LDO, ¿no? Para que haga el cambio de voltaje de la 1, que es 3.7 voltios, que está acá, en la principal 3.8 voltios, para que lo convierta a dónde? A la 2. ¿Cuál es el A2? Este que está acá, el A2. ¿Y cuánto voltaje tiene que tener hasta 2? ¿Cuánto es su salida? De 285. Entonces el voltaje de 4.2 lo convierte a 285 o 3.8 voltios a 285. O sea, es un regulador que regula voltaje hacia menos, ¿no? Aquí condensador al C2345. C2345. Este condensador tiene que tener buenas condiciones, obviamente, y tiene que tener ¿cuánto de voltaje? 285. Entonces yo busco ese condensador. Nuevamente en microscopio, me busco un valor referencial que esté en buenas condiciones, ¿no? Y ya puede aplicarle el voltaje, ¿no? Significa que tiene que estar presente el voltaje acá, aquí tiene que estar en buenas condiciones, tierra y arriba, 556, está en buenas condiciones y tiene que tener un voltaje de ¿cuánto? De 285. ¿Cuándo va a tener 285? Cuando la cámara funcione, cuando esté presente el voltaje, cuando haga la conversión, si no, no va a poder hacer. Listo, seguimos. Entonces, una vez que tenemos acá, nuevamente pasamos al borneo, perdón, al JC, y efectivamente. Y ahora, de aquí estamos aquí en la salida, nos estamos dirigiendo a dónde, no lo sé. Este es 11, 23, 26, significa las páginas donde vamos a pasearnos, ¿no? En este caso, le vas, doble clic acá, se copia acá directamente, vamos por aquí, vamos por aquí, ¿no? Doble clic y se copió acá directamente y utilizamos estas flechitas. ¿Y a dónde nos va a llevar? No sé. A este condensador, esta línea, ¿dónde nos lleva? No lo sé. Se acomoda ¿a dónde? Nuevamente estamos aquí al condensador C2363. Yo tengo que ir directamente al condensador que está aquí. Perdón, el condensador que está aquí. Este condensador que está acá. C2363. Y después me dice que me vaya a dónde? A un filtro. Filtro 2343. Filtro 2343. Y después del filtro dice que pasa a un nodo que pasa el condensador C2303.
O sea, de aquí pasa aquí, de aquí como es un filtro, es un alambre, pasa a otro lado. ¿Con quién? Con el C2303, C2303. Y después pasa un nodo y pasa el condensador C2304. C2304. Y después, ¿a dónde va a llevar? No lo sé. Yo no voy a hacer lo que hice esto. Yo voy a hacer lo que hice porque esto le pertenece al JSIC. Yo voy a hacer lo que hice el esquemático. Entonces simplemente empiezo por dónde? Por el C2303. Voy a medir este condensador, voy a medir este filtro, voy a medir este condensador, ¿sí? Y voy a medir este condensador que es el último, C2304, que es el último que está acá. C2304, ¿listo? Entonces vamos al microscopio y vamos a medir. El primero es un condensador, el segundo es un filtro y los tres últimos son condensadores. Entonces, nuevamente función de yodo, pongo cable rojo a blindaje y toco el primero, ¿no? Vamos acá y cuando tienen que tener un valor referencial, tierra y al otro lado, valor referencial. 555 de buenas condiciones. Ahora vamos a medir un filtro. Entonces, clic, clic, continuidad, toco las puntas, ¿sí? Suena y ¿qué tengo que sonar? Tiene que sonar, ¿no? Y si suena, significa que estoy tocando un alambre. A ver. Ahí está el alambre. Estoy tocando un alambre. Muy bien, filtro. Y nos toca 3 condensadores más. Funciona yo nuevamente, cable rojo tierra. Tengo que fijarme que se condensa. Tengo buenas condiciones, ¿no? Es una forma de medir, ¿no? Acá. 556, muy bien. Tierra, muy bien, otro lado. 556, lógico, en el mismo lugar. Tierra. El otro, 556. Ah, no, acá nomás era, ¿no? 593. Pero acá está nomás, acá no era. Perdón, ahí nomás era. 593, tierra. Este no, este es un filtro, me estoy equivocando. Acá no está nomás era. Tierra y... Sí, ahí nomás era. 555. Esos 4 que están ahí. Sí, son 4. A ver, perdón. Aquí J sí. 4 era. 1, 2, 3, 4. Hasta acá nomás era. Y me dice que nuevamente que el pin que está acá, ¿a dónde me está llevando? Me está llevando a este pin que está acá, al conector, ese pin. Al pin de conector 516, pin 34. ¿Cómo sé? No sé. Simplemente, nuevamente, clic acá, se copia solito, me voy a seguir. ¿A dónde va a llevar? Al conector. Sí, pin 34, pin 34, el conector 23021. Conector 2321. Y así hemos llegado al conector de la cámara a través del LDO. Entonces, colegas, es importante que ustedes sepan manejar el tema de los LDOs que son importantes para que uno pueda entender y comprender cómo el voltaje regula de más hacia menos. Pero siempre tienes que saber que esos condensadores que estén en buenas condiciones, ¿sí? Y aparte de que estén en buenas condiciones, tienen ese voltaje. Y si no tiene voltaje, tienes que fijarte quién es el que te da el voltaje, ¿no? Y saber cuál es el problema de IC. Puede ser un PMI, un SubPMI, un IFPMI, hasta un LDO. Recordemos también que las líneas de encendido vienen directamente del CPU, ¿ok? Y a veces existen resistencias en camino. Hemos visto resistencia y tiene que estar en resistencia con su valor para que pueda activar y encender el IC para que regule el voltaje y recién cambie voltaje a salida y no va directamente a pasearse, sino pasa por un condensador. Este condensador que está al costadito de esa salida, el del LDO, tienes que medirlo. Si está en buenas condiciones, genial. Si está en corte fuga, pues jamás va a salir el voltaje del conector, obviamente, ¿no? Sea de pantalla, de cámara o de lo que sea, ¿no? Entonces tiene que estar en buenas condiciones y su voltaje de cuánto, de 3 voltios, de 2.8, de lo que sea, según lo que llegue en la línea, según el requerimiento que necesite el conector, el voltaje que necesite. Recuerda que hay muchas líneas de alimentación, por ejemplo, en el caso de iPhone, acá tenemos nuestra, en cablecito negro, las líneas negras son los voltajes, ¿no? ¿Cuánto voltaje necesita este conector? ¿No? Y en Android también se dicen las líneas de voltajes de alimentación del conector. Sí, pero eso te lo da muchas veces el LDO. ¿Ok, colegas? Bueno, espero que les haya gustado este pequeño demostración de Android, de iPhone y cómo funcionan los LDO. ¿Ok? No se olviden suscribirse al canal Mi iPhone y yo. Y nuevamente le comento que vamos a llevar el curso nuevamente acá, por aquí. Acá está mi plataforma, Mi iPhone y yo educativa. Estamos subiendo bastantes videos, ya vamos a lanzarlo.
¿no? Y también el curso de presencial que se dictará en junio, del 28 al 30 de junio presencial aquí en el laboratorio. Vamos a ver todos los que protocolos, ¿no? Y también vamos a ver lo que es mi canal y también lo que vamos a ver, perdón, el curso vía Zoom que se dictará de protocolos. Curso de protocolos vía Zoom la primera semana de julio, del 1 al 5 de julio, de 7 de la noche y las clases serán grabadas. ¿Listo, colegas? Ok, espero que les haya gustado. Esto está muy bonito. Gracias por asistir. Suscríbase y si compartan, que ya pronto en estos días voy a hacer un video de microsoldadura avanzada. Técnicas muy buenas, ¿sí? Y pídanme qué cosas más quieren que haga, yo les voy a siguiendo, ¿no? Y suscríbanse a los cursos personalizados. También, profesor, curso personalizado. Acordamos por Zoom, presencial, ustedes vienen acá y cuadramos bien. ¿Listo? Nos vemos. Saludos, chao, cuídense. Saludos.